Sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma, en donde estamos tratando una reflexión sobre los héroes de la fe. Les saludo, paz a vosotros, a cada uno de ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando una semana más en este espacio que hemos dedicado a la reflexión para seguir aprendiendo de estos héroes y también estas heroínas de la fe que quedaron inscritos allá en el muro de la excelencia en Hebreos 11, desde el versículo 1 hasta el 40, y vamos a empezar con nuestro personaje de este día. Hoy nos corresponde nuestro octavo héroe de la fe, que es José. Se encuentra nuestra cita base allá en el libro de Hebreos 11 y versículo 22, que dice así a la letra: por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como ustedes recordarán, la vida de José fue una vida de fe, fue una vida de obediencia, primero a Dios, en segundo a sus padres, y su comportamiento fue ejemplar desde muy pequeño hasta el último momento, en lo que ahorita les leía allá en Hebreos 11, 22, donde él dio una orden, dio un estatuto sobre sus huesos. Él no quería quedar sepultado en la tierra de Egipto. Él quería que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán, porque su fe de él era de que ese pueblo que estaba en Egipto, Dios lo iba a sacar de ahí y lo iba a llevar a la tierra que se le prometió a aquel Abraham, a sus padres, y él lo creyó. Por eso está dando esta orden de que no se quedara en Egipto nada de él, ni sus huesos, sino que toda su esencia fuera a ser depositada allá en esa tierra prometida, en esa tierra de Canaán, donde él pues sabía que ahí iba a estar Israel en su propia nación y jamás iba a ser nuevamente esclavo. Ahora quisiera que nos remontáramos al tiempo cuando José era un joven que tenía apenas 17 años de edad, y esto aconteció en el año 1729 a.C. y vamos a verlo allá en el libro de Génesis, en el capítulo 37, del versículo 1 al 11. Ahí vamos a ver, hermanos, cómo fue la obediencia de este joven hacia su padre y principalmente hacia nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y notificaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para analizar el trabajo que estaba haciendo José a sus escasos 17 años. Este jovencito era muy obediente a su padre, ya que lo mandaba al campo a revisar que todo estuviera en orden allá con sus hermanos que estaban cuidando el ganado. Y venía José y le informaba a su papá el comportamiento de cada uno de sus hermanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un jovencito, un adolescente, tiene que cuidar a sus hermanos mayores, que pues casi todos ellos ya eran pasados de los 30 años? Así es que pues como que suena un poco ilógico, pero esto denota que José hacía un trabajo impecable de ir a hacer su trabajo de inspección, como si fuera ahí el manager o fuera ahí el capataz, y venía y le decía a su papá todo lo que se estaba haciendo, le entregaba las cuentas. Esto da a entender que su papá de José no tenía confianza en ninguno de sus hijos mayores. Por eso estaba poniendo a José al mando, al cargo de revisar el trabajo que se estaba haciendo allá con el ganado en el campo. Ahora vamos a ver el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores.
Aquí vamos a hacer otra pausa para ver cómo Israel amaba mucho a José, ya que dice aquí que lo había tenido en su vejez y lo amaba más que a todos sus hijos. Eso es lo peligroso. Cuando tú llegas a amar a uno de todos tus hijos más que al otro, se puede crear un problema muy grande, porque dañas la autoestima de los demás, ya que escoges a un favorito y a él le entregas todo tu amor. En el caso de José, sabemos que pues fue un niño muy esperado. Recordemos que Raquel, la mamá de este chico, de José, pues era estéril, no podía tener bebés, estuvo mucho tiempo en espera de tener este hijo. Recordemos que Jacob amaba mucho a Raquel, que fue la hija menor. Recordemos en la historia que a él le dieron por engaño a Lea, pero él amaba a Raquel, era el amor de su vida, y con ella pues tuvo a su hijo, que fue José, esperadísimo de muchos años. Por eso todo el amor se desbocó en este joven y le daba todo. Aparte, quiero aclarar que esta ropa de colores que le dio su papá a este José era en reconocimiento a su trabajo, a su labor de siempre estar vigilando el trabajo de sus hermanos. No fue de a gratis, y fue también la obediencia que tuvo José hacia su padre que le hizo que le diera este distingo de esta ropa de colores. Ahora vemos que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Este versículo sí que está muy fuerte, porque nos habla de la condición humana entre hermanos, ese odio que le tenían a José. Dice que aquí le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Quiero imaginarme que, no sé, hasta le hablaban con palabras antisonantes al pobre José, y yo quiero pensar que José se sentía muy mal de ver a sus hermanos despreciándolo cada día, odiándolo. No sé, a lo mejor le hacían algunas maldades, qué sé yo, pero esto fue la ocasión de pues que un papá no supo manejar el amor y el cariño que debía repartir entre sus hijos, y solo lo evocó en un solo, en este caso con José. Aunque los demás hermanos de José, los mayores, dice la palabra de Dios que se portaban muy mal. Entonces también ellos no daban pie a que su papá los quisiera, sino que al contrario, se alejara el papá de ellos al escuchar la mala fama que estaban ocasionando ahí en ese lugar donde ellos vivían. Ahora, hermanos, ¿qué enseñanza o qué reflexión nos deja esta historia para hoy día nosotros? Por ejemplo, nosotros como hijos que tenemos un Padre físico y también que tenemos un Padre celestial que es nuestro Dios, ¿qué estamos haciendo para que Él nos ame a nosotros como hijos? ¿Estamos haciendo como los hermanos de José, siendo rebeldes, dando mal testimonio? ¿O qué estamos haciendo para que ese amor de nuestro Padre Dios y también de nuestro Padre en la carne crezca hacia nosotros? Es una pregunta que todos nos debemos de hacer, hermanos, y no estar juzgando a los demás. En este caso, no despreciar a nuestros hermanos, porque cada uno de ellos tiene un don, cada uno de ellos tiene un talento. Pero en el caso de los hermanos de José, cada uno de ellos estaba desperdiciando el talento que Dios les dio, haciendo las cosas mal y dando mal testimonio de su familia. Es por eso que Israel pues amaba más a José, porque José se portaba bien, porque José cumplía con su trabajo, era obediente, lo cual sus hermanos no. Es por eso que se creó este conflicto en esta familia, que era pues una familia disfuncional a lo que se ve aquí en la historia de la Biblia, y que solamente José se distingue ahí en obediencia. Y pues eso es lo que vamos a imitar nosotros
como hijos de Dios, en obedecer a nuestro Dios y a nuestro Padre también en la carne. Hermanos, aquí cerramos la primera parte de Héroes de la Fe, en donde estuvimos viendo esta primera parte de José en su adolescencia. Vamos a seguir viendo la segunda parte, en donde vamos a hablar de la envidia. La envidia como algo que destruye familias, la envidia como algo que corroe y hace que se alejen entre hermanos, entre padres, entre hijos, y eso lo vamos a ver la próxima semana en la parte número 2 de Héroes de la Fe, en donde los invito a que nos acompañen para que veamos lo que causa la envidia en la familia, la envidia en la iglesia. Les agradezco a todos ustedes por haber atendido a esta cápsula de vitaminas para el alma. La próxima semana, si Dios nos presta la vida y la salud, estaremos aquí con la segunda parte de este tema de Héroes de la Fe. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.